Los profetas bíblicos enfrentaron innumerables adversidades en nombre del llamado divino. Sus vidas estuvieron marcadas por persecuciones implacables, calumnias crueles e incluso encarcelamientos injustos. Sin embargo, cada desafío era una prueba de su dedicación al propósito que Dios les había confiado. El llamado de Dios es un viaje lleno de desafíos y tribulaciones, un camino que puede llevar a la soledad, ansiedad e incluso sufrimiento extremo. Sin embargo, la promesa divina es clara. Hay una recompensa sublime reservada para aquellos que perseveran en su llamado. Jesús, en su sermón de las bienaventuranzas, reconoció el dolor de los profetas, proclamando que son bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. Sus palabras resuenan hasta nuestros días, revelando la grandeza de aquellos que soportan la carga de la llamada divina. Hoy exploraremos la vida de uno de los profetas más emblemáticos del Antiguo Testamento, Jeremías. Su historia es un testimonio vivo de la dificultad y la gloria que acompañan a los que aceptan la llamada de Dios. Cuando Jeremías fue llamado a ser profeta, vaciló, sintiéndose inadecuado ante la magnitud de la tarea. Sin embargo, Dios lo aseguró de su presencia constante y proveyó las palabras y recursos necesarios para enfrentar las adversidades que vendrían. «No temas», dijo el Señor a Jeremías, «porque estoy contigo para librarte». Jeremías fue fortalecido por la promesa divina de que, aunque enfrentaba la oposición de los reyes, oficiales y del pueblo, él sería como una ciudad fortificada, una columna de hierro y un muro de bronce, inquebrantable ante las adversidades. La historia de Jeremías nos enseña que la llamada de Dios no es un viaje fácil, sino un viaje lleno de propósito y promesa. Incluso en los momentos más oscuros, Jeremías permaneció fiel, y su historia resuena como un ejemplo de coraje y perseverancia para todos nosotros. Dios no solo alertó a Jeremías sobre los desafíos que afrontaría, sino que también le aseguró plenamente su presencia, permitiéndole afrontar todas las dificultades. Después de la llamada de Dios, Jeremías afrontó con valentía el desafío de compartir el mensaje divino, decidido a cumplir su misión. Jeremías proclamó audazmente las palabras que el Señor le había confiado, sin escabullirse al señalar los errores del pueblo de Judá. Con voz firme, denunció: «Mi pueblo cometió 2 crímenes. Ellos me abandonaron, la fuente de agua viva, y cavaron sus propias cisternas, cisternas agrietadas que no retienen agua». Las palabras del profeta resonaron por la tierra, revelando la infidelidad y la insensatez del pueblo. Jeremías confrontó la elección equivocada del pueblo en abandonar la fuente divina y seguir ídolos vacíos, destacando la futilidad de buscar satisfacción en cisternas agrietadas, incapaces de retener el agua de la verdadera vida. Mientras la gente reaccionaba a las palabras proféticas, los desafíos de Jeremías aumentaban. Sin embargo, la promesa del Señor de protección y fortaleza permanecía firme. Así, la saga de Jeremías proseguía, revelando no solo las consecuencias de la mala elección del pueblo, sino también la oportunidad de redención y renovación. En cada palabra pronunciada por Jeremías, la esperanza y la posibilidad de volver a la fuente de agua viva persistían, incluso ante las cisternas agrietadas que amenazaban con secar el alma del pueblo. La osada predicación de Jeremías, revelando los pecados del pueblo, generó una reacción intensa de aquellos que preferían mantener sus transgresiones ocultas. El mensaje divino raramente conduce a la popularidad, especialmente cuando confronta la rebeldía humana. El tono de autoridad disgusta a los corazones rebeldes, y muchos buscan silenciar o eliminar al mensajero, como sucedió con Jeremías. Sin embargo, su valentía y fidelidad ante las adversidades resuenan hasta el día de hoy, inspirando a aquellos que enfrentan la llamada divina con determinación y fe. La primera crisis de Jeremías se desencadenó cuando el Señor reveló la conspiración de hombres para tomar su vida, incluyendo personas de su propia ciudad. El valor del profeta lo puso en peligro, pero él persistió en proclamar la palabra del Señor, enfrentando la hostilidad de aquellos que resistían a la verdad.
Jeremías estaba perplejo ante la aparente tolerancia de Dios hacia la prosperidad de los impíos. Él cuestionó hasta cuándo la tierra sufriría por su maldad. La falta de claridad sobre la vida eterna hacía aún más difícil para los santos del Antiguo Testamento entender los designios divinos. La respuesta del Señor sorprendió a Jeremías. En lugar de ofrecer consuelo, Dios lo reprendió y desafió. Reprendió la excesiva preocupación de Jeremías, comparándolo con alguien incapaz de competir con caballos si no podía enfrentar terreno seguro. Luego reveló que la situación era peor de lo que Jeremías imaginaba, alertándolo sobre la traición incluso de sus propios familiares. Finalmente, Dios mostró que los propios sufrimientos de Jeremías serían intensos, abandonando su familia y propiedad en manos de los enemigos. Jeremías buscaba consuelo ante la situación, pero fue confrontado por Dios. El propósito de Dios al confrontarlo era hacerlo un hombre más fuerte y maduro para enfrentar lo que estaba por venir. Si Jeremías fuera consolado antes de la hora, tal vez no sería capaz de continuar con su llamado hasta el tiempo determinado por Dios. Esta prueba fue esencial para forjar la resiliencia y determinación de Jeremías ante las adversidades que le aguardaban. La segunda crisis de Jeremías lo llevó al borde de la profunda soledad, enfrentando un rechazo casi universal debido a sus predicaciones. Casi todos lo odiaban por sus palabras. Lamentando su condición, exclamó: «Todos me maldicen», expresando el dolor de no comprender por qué merecía tal horror. Jeremías se vio excluido de todo y de todos por la ardua tarea de proclamar las palabras del castigo divino. La soledad llevó a Jeremías a una revuelta emocional, volviéndose contra el mismo Señor en busca de respuestas. Con el corazón desgarrado cuestionó: «¿Por qué es permanente mi dolor y mi herida es grave e incurable? ¿Por qué te has vuelto para mí como un arroyo seco cuyos manantiales fallan?» El mismo profeta que una vez proclamó a Dios como la fuente de agua viva, ahora lo comparaba a un arroyo seco. Era la caída de un gran hombre de Dios, mostrando que hasta los más dedicados enfrentan momentos de desesperación. La respuesta del Señor a la aflicción de Jeremías fue sorprendente y desafiante. En lugar de ofrecer compasión inmediata, el Todopoderoso desafió al profeta a arrepentirse. «Si te arrepientes, te restauraré para que puedas servirme», dijo el Señor. Se le ofrecía una segunda oportunidad a Jeremías, siempre que superara su autocompasión rebelde y regresara al Señor. Sin embargo, Jeremías, inmerso en su tristeza, no escuchó las palabras desafiantes del Señor. Incluso ante la promesa de restauración, no pudo abandonar su aislamiento emocional. El Señor reiteró las instrucciones del llamado original, indicando que las respuestas para vencer los desafíos ya estaban en manos del profeta. La autocompasión no ablandó el corazón del Señor, y Jeremías aprendió que la tristeza por su aislamiento no era excusa para apartarse del propósito divino. El viaje de Jeremías sirve como un poderoso recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, el compromiso con el propósito divino es esencial para encontrar el camino de la restauración y de la verdadera paz. Después de los decretos adicionales de Dios, que ordenaban a Jeremías evitar el matrimonio, los velatorios y las fiestas, su soledad aumentó aún más. Estas instrucciones fueron emitidas sin concesiones, revelando que el viaje del profeta estaría lleno de desafíos y pruebas. Aunque se sentía aislado y odiado por el pueblo, Jeremías continuó predicando la palabra de Dios. Cierto día el sacerdote Pasur, indignado con las profecías de Jeremías, tomó medidas drásticas. Ordenó que el profeta fuera cruelmente golpeado y encadenado a un tronco en el templo. La escena fue marcada por la brutalidad y la atmósfera opresiva del lugar sagrado. Cuando Jeremías fue liberado a la mañana siguiente, reveló un mensaje divino aterrador a Pasur. Dijo que ya no sería llamado por su nombre, sino por Magor Misabibe, un nombre que lleva la promesa de terror y desgracia inminente debido a la crueldad que actuó con Jeremías. En ese momento, Jeremías liberó palabras proféticas anunciando la caída de Judá en manos del rey de Babilonia y la devastación de su riqueza. Abatido y ridiculizado, Jeremías desahogó su aflicción ante Dios,
sintiéndose engañado y burlado por el pueblo. Cuestionó en su clamor por qué cada vez que abría la boca para hablar, hablaba de violencia y destrucción, y por eso sufría en manos del pueblo. Intentó no mencionar más las palabras de Dios para evitar sufrimiento, pero su interior ardía como un fuego incontrolable, y él se veía exhausto al intentar contener el mensaje del Señor. La conspiración contra Jeremías se intensificó con la traición de sus amigos, ansiosos por su caída. Sin embargo, Jeremías sabía que la fuerza divina estaba a su lado, retratada como un guerrero poderoso que garantizaría la derrota de los perseguidores. Después de sufrir tanto en manos del pueblo, Jeremías apeló a Dios para que él pudiera ver la venganza sobre el pueblo. Aún sabiendo que Dios estaba cerca para dar la victoria, Jeremías, en una crisis profunda, comenzó a maldecir los acontecimientos de su nacimiento. Terminó su súplica en preguntas sobre su propósito de vida. Toda la historia de Jeremías estuvo marcada por persecuciones, condenas injustas y momentos en la cárcel, todo por anunciar las palabras de Dios. Con la historia de Jeremías aplicada hoy en día, aprendemos que el cristianismo no es para los débiles, sino para aquellos con coraje y determinación resuelta. Así como un soldado pasa por entrenamiento riguroso y un atleta se somete a intensos ejercicios, la vida cristiana exige preparación y resistencia. El Señor, como un hábil instructor, permite a sus seguidores enfrentar dificultades para fortalecer su fe. La narrativa destaca que la verdadera prueba de coraje es enfrentar desafíos aún mayores, y la rendición temprana impediría la superación de esos obstáculos. El Señor no promete una vida libre de dificultades, sino una fe que se vuelve más valiosa que el oro refinado por el fuego. Los momentos difíciles son vistos como una preparación para las verdaderas pruebas del futuro. Jeremías, en su trayectoria, ejemplifica la capacidad de soportar el sufrimiento sin quejas y autocompasión. Así pues, debemos afrontar las dificultades con la misma resiliencia, recordando que en el contexto eterno, estos momentos son ligeros y momentáneos. Espero que hayas aprendido sobre la historia del profeta Jeremías. Disfruta el video, compártelo y regístrate en el canal. Hasta el próximo video, que Dios bendiga tu vida hoy, mañana y para siempre. Amén.